Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arlet Barceló Parada. Soy estudiante del CEBETI 77 del Lerdo de Tejada, Veracruz. Mi mesa está integrada por Aurora Zamorano Zamudio, Williams Alexander Alfonso Sosa, Samantha Alexandra Cruz Martínez, Diego Guzmán, Jairo Giovanni Zamudio de la Cruz y Brianda Concepción Chávez. Y el tema que nosotros vamos a exponer es parasitosis comunes en Lerdo de Tejada, Veracruz. El objetivo de este video es informar a la comunidad lerdense acerca de la parasitosis común de este lugar. Asimismo, dar a conocer la importancia y la prevención para evitar contagios endémicos, como a la vez se dará a conocer los agentes etiológicos de dichas enfermedades parasitarias. Lerdo de Tejada, municipio localizado en el estado de Veracruz, se encuentra ubicado en la zona sur del estado, a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. Tiene superficie de 135.72 kilómetros cuadrados, cifra que representa el 0.19% del total del estado. Su clima es cálido regular con una temperatura promedio de 35 grados centígrados. El 70% de la población es agrícola y el 20% se ocupa en casa, 5% para el comercio y el otro 5% para oficinas y espacios públicos. ¿Qué es un parásito? Un parásito es un organismo que vive a costas de otra especie. Se alimenta de otro organismo debilitándolo, aunque por lo general sin llegar a matarlo. Existen 3 clases de parásitos que pueden llegar a provocar enfermedades en los seres humanos, como lo son los protozoarios, helmintos y ectoparásitos. Una enfermedad parasitaria o parasitosis es una enfermedad infecciosa causada por protozoos, vermes, céstodos, trematodos, nematodos o artrópodos. La parasitosis son estudiadas por la parasitología. No se consideran parasitosis las infecciones por hongos, bacterias o virus que, tradicionalmente, han sido estudiados por la microbiología. Las enfermedades parasitarias pueden adquirirse a través de los alimentos o del agua contaminada, como la teniasis, o por la picadura de un insecto como la malaria o la enfermedad del sueño, por contacto sexual como las ladillas y pueden causar desde molestias leves hasta la muerte. Las infecciones parasitarias causan enormes daños en las regiones tropicales y subtropicales. De todas ellas, la malaria causa el mayor número de muertes a nivel mundial. Factores epidemiológicos. La complejidad de los factores epidemiológicos que condicionan la parasitosis y la dificultad para controlarlos determinan que las infecciones parasitarias estén ampliamente difundidas y que su prevalencia sea en actualidad similar. Los factores que la condicionan son contaminación fecal. La contaminación fecal del suelo y del agua es el factor más importante en la diseminación de los parásitos intestinales. Suelo. Los elementos parasitarios pueden llegar al suelo de diversas formas. Defecación directa o a través de letrinas peridomiciales. Utilización de residuos no tratados para el relleno de terrenos. Descarga de camiones con residuos patológicos. Utilización de heces como abono de vegetales. Uso de aguas hervidas para riego. Defecación de animales. Utilización de turba de río como fertilizante. Agua. La importancia del agua en la diseminación de la parasitosis es ser un vehículo de transmisión y permitir la supervivencia de formas infectantes. Condiciones ambientales. La humedad, temperatura, lluvias, vegetación, latitud, altura, etc. de un área geográfica determinada pueden favorecer o no el desarrollo de los parásitos. Entamueba coli. Parásito mayormente no patógeno, del género Entamueba. Este género comprende a todas las amebas endoparásitos del intestino humano. Morfología. Quiste. Posee típicamente de 1 a 8 núcleos y mide de 15 a 25 micras. Trofozoito.
Es casi inmóvil. Los pseudópodos son cortos, anchos e hialinos. Ciclo biológico. La infección por entamueba histolítica ocurre por la ingestión de quistes maduros en alimentos, agua o manos contaminadas con heces. El desenquistamiento ocurre en el intestino delgado y los trofozoitos son liberados y migran al colon. Los trofozoitos se producen por fisión binaria y producen quistes que se eliminan con las heces. Debido a la protección de la pared, los quistes pueden sobrevivir días o semanas en el medio externo y son los responsables de la transmisión. Los trofozoitos en el medio externo mueren rápidamente. En muchos casos, los trofozoitos permanecen confinados en la luz intestinal de los infectados, quienes son entonces portadores asintomáticos o eliminadores de quistes. En algunos individuos, los trofozoitos invaden la mucosa intestinal o a través de la circulación invaden el hígado, pulmones, cerebro, etc. Sintomatología. Al ser un parásito no patógeno, no presenta cuadros clínicos, solo presentaría síntomas en personas inmunodeprimidas, síntomas tales como diarrea leve y dolor abdominal. Diagnóstico clínico. Examen coproparasitoscópico fresco y directo. Uncinarias. Necator americanus y Ancylostoma duodenale. Conocidos como uncinarias, son nematodos comunes en países en desarrollo de zonas tropicales y subtropicales. Morfología. Son gusanos cilíndricos blanquecinos y miden entre 0.8 y 1.5 centímetros. Las hembras son un poco más grandes que los machos y tienen la abertura vulvar hacia la mitad posterior del cuerpo. Ambos géneros exhiben grandes cápsulas bucales y glándulas anteriores que secretan varios productos, entre ellos proteasas. Presentan dos pares de placas cortantes, anterior y dorsal. Los huevos de las dos especies son indistinguibles entre sí. Tienen forma oval, una membrana y miden 60 por 45 micras. Las larvas filariformes, forma infectiva, exhiben una gran movilidad. Miden alrededor de 500 micras de longitud. No se aprecia en ellas la cápsula bucal, y el esófago es recto y presenta una pequeña protuberancia en su unión con el intestino. Ciclo biológico. Los huevos eliminados con las heces fecales embrionan en suelos húmedos sombreados y eclosionan las larvas raditoides, que sufren de cierto grado de desarrollo. Mudan cutícula y se convierten en raditoides, y finalmente en larvas filariformes infectantes. Estas permanecen a unos milímetros de la superficie y sobre vegetación a ras del suelo, reptando unas sobre otras con movimientos ondulatorios para optimizar la posibilidad de contacto con la piel del hospedero y la penetración posterior. Las larvas migran a través de tejidos y por vía sanguínea o linfática. Llegan a los pulmones, donde interrumpen en los sacos alveolares, migran por el árbol respiratorio hasta el glotis, con deglutidas, y las larvas que ya presentan una gran cápsula bucal y un esófago prominente, musculoso, se adhieren a la mucosa del intestino delgado y maduran hasta la forma adulta. Sintomatología. Dérmica. Eritema, prurito y vesicularización, conocido como sabañones. Pulmonar, bronquitis y neumonía. Gastrointestinal, dolor y distensión abdominales. Hematológica, anemia hipocrónica y microcítica. General, signos y síntomas agravados por desnutrición previa. Diagnóstico clínico. Exámenes coproparasitoscópicos, con métodos directos y de concentración. La técnica cuantitativa de Kato-Katz y sondeo duodenal. El coprocultivo y la técnica coproparasitoscópica cuantitativa FLOTAC. Enterobius vermicularis. Es un nematodo cuyo único hospedero natural es el humano. Su distribución es cosmopolita, tanto en zonas templadas como en los trópicos, y se presenta en todos los niveles socioeconómicos, aunque prevalecen condiciones de hacinamiento y falta de higiene. Morfología. Es un gusano blanquecino, delgado, con extremo posterior afilado, curvado en el macho y recto en la hembra. Los huevos son ovales y tienen una cubierta delgada. Una de sus caras es aplanada y la otra convexa.
Son muy ligeros y miden entre 45 y 60 micras de longitud. Ciclo biológico. La forma infectiva es el huevo embrionado, que se adhiere habitualmente por contaminación fecal oral, a través de vómites y manos o por inhalación. La autoinfección ocurre debido al rascado de la zona perianal y la transferencia de huevos infectantes a la boca. Los parásitos adultos se encuentran en ileón terminal, ciego, apéndice e inicio del colon ascendente transcurridas 2 semanas a la infección, sin invadir tejidos en condiciones normales. Los machos son eliminados con la materia fecal después de la cópula y las hembras migran hacia el recto. Descienden a la región perianal donde depositan un promedio de 11.000 huevos, los cuales se quedan adheridos en esa zona y contienen larvas completamente desarrolladas pocas horas más tarde. Son diseminados al perderse el material adherente y conservan su infectividad por un periodo de hasta 3 semanas. Las reinfecciones y autoinfecciones son frecuentes. Sintomatología. Los signos y síntomas reportados con mayor frecuencia son prurito perianal, vulvar, nasal, irritabilidad, bruxismo y trastornos del sueño. Diagnóstico clínico. El diagnóstico se basa en la recuperación e identificación de los parásitos adultos y huevos. El método de Graham electivo consiste en un raspado perianal con cinta adhesiva transparente o placas plásticas engomadas semirrígidas por la mañana sin previo aseo. Medidas preventivas contra parasitosis. Filtrar y hervir el agua. El filtrado del agua se recomienda realizarse preferiblemente con un filtro de piedra. Para hervir el agua deberá usarse una olla de peltre o de acero inoxidable. Lavado de manos. Las manos deben lavarse antes de cada comida, después de ir al baño, después de cambiar los pañales a un bebé y cada vez que sea necesario. Lavar las verduras, frutas y hortalizas. Estas deben lavarse bajo un chorro de agua a presión, de manera que puedan eliminar de su superficie los quistes, huevos o larvas de parásitos. Mantener uñas cortas y evitar la unocofagia. El mantener las uñas cortas y limpias evita la transmisión de ciertas parasitosis que entran por la boca cuando existe el mal hábito de comerse las uñas. Piense bien dónde va a comer. Lo más recomendable es que comamos en nuestro hogar porque generalmente los alimentos son preparados con las medidas higiénicas recomendadas y el agua utilizada es filtrada y hervida. En la calle, muchas veces, estas medidas no son cumplidas y el mayor porcentaje de síntomas intestinales ocurre después de una comida realizada en la calle.